plantas, ¿no? En cuanto a Pichia pastoris, sorprende que no haya información desarrollada sobre, o investigación desarrollada sobre la influencia de las condiciones a gran escala en el metabolismo de Pichia pastoris. Esto lo digo por su relevancia en la industria, pues como se puede observar, el interés por este sistema de expresión es considerable, va en aumento, ¿sí? Y en el tiempo, a partir de este sistema, se ha logrado producir muchos metabolitos de interés industrial, como son factores, hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos, enzimas, ¿sí? Normalmente, con Pichia pastoris se producen compuestos considerados como químicos finos, ¿no? Fine chemicals. Lo cual quiere decir que para cubrir la demanda, como la demanda es poquita de estos fine chemicals, entonces el proceso es costoso, pero como la demanda es pequeña, entonces estos se producen en reactores pequeños, ¿ya? Entonces no habría ese problema que yo les estoy contando ahora. Pero ¿qué pasa? Es que hay productos hoy por hoy sumamente importantes que se pueden producir en Pichia que ya han dejado de ser químicos finos y se han transformado en productos tipo commodities, lo cual quiere decir que se producen en tanques de gran tamaño a la final para cubrir la demanda que se tiene. Estos productos, por ejemplo, son el suero de albúmina bovina, la insulina también que se produce a través de Pichia pastoris, que dado la demanda, se los tienen que producir en reactores de alrededor de 80 metros cúbicos, es muy grande, ¿no? En cuanto a Pichia pastoris, dándoles un poquito sobre este sistema de expresión, es una levadura metanoltrófica que evidencia ciertas ventajas como sistema de expresión de proteínas recombinantes sobre otros sistemas. Por ejemplo, evidencia altos rendimientos de biomasa en sustrato, también su manipulación genética es relativamente sencilla, tiene una buena maquinaria posttraduccional, incorporándola con E. coli, por ejemplo, y también posee en su genética promotores fuertes, como desde el promotor inducible que codifica para alcoholes oxidasas, y los promotores constitutivos que codifican para glicerol fosfato, por ejemplo. Normalmente se usa por esa ventaja de inducción el promotor AOX, que corresponde a la actividad de alcohol oxidasa, y esta ruta, que tiene que ver con ese promotor, se activa mediante la adición de metanol como única fuente de carbono. El metanol se oxida hacia formaldehído, y este formaldehído puede tomar dos rutas. Una ruta asimilativa que tiene que ver con la respiración, con la producción de energía, con la producción de biomasa y obviamente con la producción de la proteína recombinante. Y también tenemos una fase disimilativa que tiene que ver con la desintoxicación de la célula, porque obviamente el formaldehído es un gran problema, ejerce efectos citotóxicos, también tenemos el peróxido de hidrógeno, y obviamente también tenemos el ácido fórmico, que también ejercen efectos citotóxicos. De hecho, la ruta de MUT, llamada así a la ruta responsable del consumo de metanol, se da netamente en el peroxisoma, ¿no? Entonces, aquí vale decir que el metanol afecta tanto a nivel transcripcional, la concentración depende, regula la transcripción, también el formaldehído, ¿no? Regula la transcripción del promotor, y así mismo el oxígeno es demasiado importante para el promotor. La producción de proteínas recombinantes, empleando Pichia pastoris, se lleva a cabo mediante una metodología llamada cultivos de alta densidad celular. Entonces, esta metodología no es más que una variación de lo que conocemos como el sistema de lote alimentado tradicional, ¿no? Que se empieza con un lote y luego se parte una alimentación. Es un sistema semicontinuo donde hay acumulación de volumen, ¿no? Entonces, la fase 1, que es la fase lote, en este caso de sistemas de fermentaciones de alta densidad celular,
tiene una fase de masificación. El objetivo de esta fase de masificación es generar mucha biomasa, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se obtiene eso? Usando glicerol como única fuente de carbono, dado que hay Piquia Pastori evidencia alto rendimiento con glicerol, y aparte de eso la velocidad específica de crecimiento es muy alta, ¿no? Luego, obviamente, aquí hay un problema. El glicerol reprime el promotor AOX1, por lo tal, entonces, nosotros necesitamos de una fase de transición para poder reprimir ese promotor AOX1, ¿no? E iniciar la inducción. Para lo tal, entonces, nosotros esperamos a que el glicerol esté por terminarse y empezamos una alimentación muy leve de glicerol mismo, y mientras pasa el tiempo se va bajando el flujo de alimentación de glicerol y se va aumentando el flujo de alimentación de metanol. Entonces, ¿qué le estoy haciendo yo? Estoy primero reprimiendo el promotor, y aparte estoy induciendo. Este proceso dura alrededor de 6 horas. Y la fase 3, que es la fase de inducción, el objetivo es inducir el promotor y obviamente producir las proteínas recombinantes. Se usa metanol como fuente de carbono. También se usa, aparte de metanol, metanol con sorbitol, metanol con glicerol, en unas técnicas que se llaman co-feeding para poder disminuir la velocidad de consumo de metanol y la velocidad de consumo de oxígeno, ¿no? Esto para evitar que haya una acumulación transiente de formaldehído, de peróxido de hidrógeno y todas esas cosas, ¿no? Se ha evaluado diferentes estrategias en torno a esto, por ejemplo, el OD-Stato, que tiene que ver con, dado que el oxígeno es muy importante, mantener constante la cantidad de oxígeno por sobre la concentración de oxígeno crítica, ¿no? Entonces, esto para que el oxígeno no sea un factor importante en la fermentación. Otro es el metanol estato, que tiene que ver con que se mantenga a niveles muy bajitos de metanol, porque obviamente si es que se acumula, nosotros vamos a tener un problema a nivel de formaldehído de formato. Y el mioestato, que dado que la productividad de proteínas es muy dependiente de la velocidad específica de crecimiento, entonces nosotros vamos a hacer o a tratar de que ese proceso de inducción se lleve a cabo bajo una velocidad específica de crecimiento, mediante una función de alimentación que me derive en esa velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que un cultivo de alta densidad celular, en el caso de Piquia pastoris, si yo tengo alimentación por tope, entonces hay una acumulación de metanol, y también fruto de la acumulación de metanol hay un consumo excesivo de este metanol, por lo tanto hay una falta de oxígeno, una condición de hipoxia aquí, y más abajo lo que voy a tener es lo diferente. Entonces tengo muy poca concentración de metanol, pero en cambio, como estoy cerca del aireador, yo voy a tener una concentración muy alta de oxígeno, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos planteamos es hacer un sistema de escalamiento descendente. Primero, este sistema, claro, este se compara con un control negativo, ¿no? Entonces, el control negativo es un sistema de quimiostato. ¿Por qué quimiostato? Por la importancia de mantener constante la velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, tiene entrada, tiene salidas, y se airea con un flujo, tiene un volumen determinado. Y el sistema de escalamiento ascendente es el mismo flujo, pero partido en dos reactores como primer paso. Segundo, toda la aireación, la misma aireación, el mismo flujo de aire que yo propicio aquí, lo mando por acá. Y aparte de eso, la alimentación se da por acá en el reactor 2. ¿Qué quiere decir eso? Que transientemente este reactor va a tener una concentración muy alta del sustrato con respecto a esto. La recirculación de células, es decir, el hecho de que yo recircule, voy a hacer que las células primero pasen por el reactor de perturbación, pero aparte de eso, mediante un análisis in silico de reactores de escalamiento de fermentación de Piquia pastoris, se llegó a que más o menos los tiempos de circulación en un reactor grande es de 120 segundos, por ahí 180. Entonces, esta recirculación es fijada
de manera que las células permanezcan acá este tiempo, ¿no? Y por último, quisimos estudiar dos grandes partes fundamentales en lo que tiene que ver con la parte de la expresión de proteínas, ¿no? Recombinantes, una que tiene que ver a nivel de transcripción. Lo que usamos fue una cepa que produce GFP intracelular. GFP es una proteína reportera, ¿sí? Y a nivel traduccional, lo que hicimos fue usar otra cepa, que es una cepa de Pichia pastoris mismo, que produce lipasa de Candida antártica, pero esta se la exporta, ¿no? Entonces, para que nos dé luces de qué pasa